Bueno, hoy quiero empezar este vídeo contándote que me considero fan de Titanic, y es que prácticamente, creo que todos hemos crecido viendo esta joya del cine, o por lo menos alguna vez la hemos visto, y es que algo que nos atrapa es la genialidad de su música, así como la interpretación de sus personajes. Esto nos ha hecho creer que todo lo que se cuenta pudo haber sucedido en la vida real, pero aquí es donde tal vez surgen ciertas dudas. Sí, efectivamente lo que se muestra es realmente del todo cierto. Por eso en el vídeo de hoy, vamos a enfocarnos en observar y examinar 15 enigmas intrigantes que siguen siendo un misterio del Titanic. Quédate, ponte cómodo y empecemos. El 1 de septiembre de 1985, una misión conjunta entre Estados Unidos y Francia halló los restos del Titanic, que alguna vez fue el navío de pasajeros más grande del mundo, en el Océano Atlántico Norte. Esto despertó un asombroso interés del público por investigar los antecedentes e historia del Titanic, y es que este se hundió alrededor del año de 1912, a causa de uno de los siniestros marítimos catalogados como uno de los más graves de la historia. Desde allí, la catástrofe del Titanic se ha convertido en una de las historias más intrigantes del mundo moderno, y es aquí donde de pronto sale la primera duda: ¿cómo es posible que un barco tan grande no pudiera soportar una colisión, si recibió varias alarmas sobre la densidad del hielo en la zona? ¿O por qué no tomaron medidas, como suele ocurrir con acontecimientos trágicos e históricos? Estas preguntas y la imposibilidad de obtener respuestas precisas han dado lugar a la propagación de teorías de conspiración sobre el siniestro, llegando a pensar en algunas ocasiones que el hundimiento del Titanic tal vez fue provocado intencionalmente. Antes de continuar este relato, quería recordarte que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así me ayudarás a llegar a muchas más personas y crecer nuestra comunidad. Bueno, continuando el relato, durante las primeras horas del 15 de abril de 1912, el navío de pasajeros más grande del mundo se hundió en las aguas del Océano Atlántico. Se consideraba imposible hundir el RMS Titanic, el mayor de los barcos de pasajeros de la compañía White Star Line, pero este ya se hallase sumergido bajo las aguas del océano sin poder completar su primer viaje. El Titanic había partido apenas 4 días antes, el 10 de abril, desde Southampton, en el Reino Unido, con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York. Llevaba a bordo a 2.224 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Siendo el primer viaje del navío más grande del mundo, sus puestos eran muy envidiados por todas las personas de la época, que querían tener un boleto para ir en este primer viaje inaugural. Entre los pasajeros se veían mezclas de inmigrantes europeos, que buscaban una nueva vida en América, y por otro lado se veían algunas de las familias más poderosas del mundo, atraídas por el histórico viaje y las lujosas instalaciones de los espacios de primera clase del barco. Dadas sus increíbles proporciones y las importantes personalidades a bordo, nadie esperaba un primer debut tan trágico. En menos de una semana, en el corazón del Atlántico Norte, el barco chocó con un enorme iceberg. El impacto reventó 6 de los 16 compartimentos del barco, provocando daños irreparables, llevando esto a que el agua entrara con fuerza en el navío, y este a su vez empezara a hundirse alrededor de las 11:40 de la noche del 14 de abril. El barco se inclinó debido a la entrada del agua y comenzó a sumergirse por la popa. Eventualmente se partió en dos. El hundimiento final se produjo en solo 2 horas y 40 minutos. Más de 1.500 personas murieron en el siniestro. Aunque hubo más de 700 supervivientes, incluidos algunos miembros de la tripulación, persisten muchos interrogantes sobre el accidente y el porqué de los hechos. Por eso el primer enigma que surge podríamos decir que es: ¿por qué el capitán navegaba a gran velocidad? Sí, tal como se muestra en la película, se cuenta que el capitán navegaba a gran velocidad, pero esto en verdad fue del todo cierto. Según informes de la época indicaron que el Titanic recibió 6 advertencias de la presencia de hielo por donde transitaba, lo que hacía difícil que pudiera continuar con su navegación en el Atlántico. Cuando los vigías se percataron por primera vez del iceberg, el barco viajaba a una velocidad constante de 22 nudos, demasiado rápido para cambiar su rumbo y evitar que éste golpeara con el gran témpano de hielo. Aunque intentaron maniobrar el timón, no hubo suficiente tiempo ni espacio. El barco giró, pero no pudo evitar la colisión y golpeó el iceberg de lado. Muchos se preguntan por qué el capitán Edward Smith, con más de 4 décadas de experiencia marítima, navegaba a una velocidad tan alta en una zona helada. ¿Acaso no sabía del hielo que había en la ruta marítima que llevaba? Durante casi un siglo se creyó que el capitán aceleró el barco porque quería llegar más rápido a América, buscando cruzar el Atlántico en menos tiempo que el barco Olympic, el segundo navío más importante de White Star Line, lo que haría que el viaje fuera aún más épico. Sin embargo, en el año 2004, la Sociedad Geológica de América
propuso una hipótesis alternativa la cual dice lo siguiente, que mientras el barco navegaba se desató un incendio en las calderas, lo que llevó a que el capitán tomara acciones rápidas y decidiera acelerar su marcha, buscando de esta forma consumir todo el carbón, lo más rápido posible para poder controlar y evitar que el incendio creciera a proporciones mucho mayores. Aquí es donde surge un nuevo enigma. ¿Acaso será que el Titanic fue hundido a propósito por sus dueños? Bueno, acerca de su hundimiento, han surgido teorías populares que dicen que el Titanic realmente nunca chocó con un iceberg, como todos creemos, sino que en verdad el accidente fue usado como una farsa para cobrar la indemnización del seguro. Los defensores de esta idea creen que el Titanic fue intercambiado por otro barco de la misma compañía, el Olympic, que sufrió varios accidentes en sus viajes. La empresa decidió realizar una estafa al seguro, para cubrir las pérdidas económicas, y por tal motivo llevó a que intercambiaran los barcos simulando el accidente y hundiendo el Olympic y no al Titanic. Otra versión de esta teoría afirma que el accidente fue un intento de asesinato, para eliminar a algunos de los pasajeros a bordo, como John Astor, Benjamin Guggenheim e Isidore Straus, quienes eran tres de los hombres más ricos y poderosos de la época, y se oponían firmemente a la creación de la Reserva Federal. Según la hipótesis planteada, se cree que por este motivo J.P. Morgan, uno de los magnates detrás de la creación de la Reserva Federal, tomaría la fatídica decisión de llevar a cabo este monstruoso plan. Aunque otros cuestionamientos de conspiración han sido evaluados a través de la historia, la única hipótesis que se tiene con certeza hasta el momento es que el Titanic golpeó por uno de sus lados con un enorme iceberg provocando su inminente hundimiento en mares del Océano Atlántico. Otro dato curioso que nos preguntamos es, ¿por qué la tripulación no contaba con binoculares? Algo importante que se tiene en cuenta en la historia del accidente catastrófico del Titanic es su falta de binoculares para los vigías. Los icebergs son demasiado enormes, y están constituidos a su vez, por columnas de hielo que se pueden ver a simple vista, incluso con la niebla, por eso es impactante creer que los vigías del barco no se hubieran percatado de ellos. Aunque de pronto creerás que la respuesta no es tan sencilla como parece. Debido a que el choque se produjo casi a medianoche, es de esperar que, para este momento, hubiera demasiada oscuridad para ver el hielo a distancia. Sin embargo, con unos binoculares tal vez habrían notado los icebergs desde una distancia considerablemente lejana. El problema es que los vigías no tenían binoculares, debido a que la carga donde estaban dentro del barco, se encontraba en un compartimento único que estaba cerrado por llave, y para este momento casualmente la llave no estaba en el barco. Adicionalmente, algo importante que se debe analizar a la hora de tener en cuenta este misterioso enigma, es que el marinero que estaba encargado de custodiar esa zona, había desembarcado inmediatamente antes de zarpar el barco, debido a que lo habían transferido a otro viaje y casualmente olvidó entregar la llave. Ahora tal vez te preguntarás, ¿será que es posible olvidar este tipo de cosas tan importantes o de pronto de verdad pasó algo allí? Continuando con nuestro siguiente enigma, un dato importante que no debemos dejar pasar de este accidente es, ¿por qué la tripulación no tomó en serio las advertencias? Incluso sin binoculares, una alerta temprana sobre la densidad del hielo en el área podría haber marcado una gran diferencia en el destino del barco y de las personas que perecieron allí. Según indicios que se tienen de la noche del hundimiento, es que cerca transitaba un barco que se encontraba cubriendo la misma ruta marítima del Titanic, el cual se llamaba Californian. Este informó en repetidas ocasiones por radio la presencia de hielo en la zona, lo cual Jack Phillips, el encargado en ese entonces de la comunicación de radio del Titanic, hizo caso omiso, tomando inequívocamente la decisión de no informar a su capitán lo sucedido en ese momento. Lo que nos lleva décadas después a plantearnos una nueva duda, la cual es, ¿por qué no dio información en ese momento al capitán del Titanic? Tal vez nunca lo sabremos, porque Phillips murió durante el hundimiento del barco y no dejó información al respecto que pudieran dar indicios de por qué no se dio detalles a tiempo. En este momento haremos un corto receso y aprovecharé para preguntarte si te ha gustado el vídeo. Si es así, no lo pienses y suscribiste para no perderte más detalles de nuestros próximos vídeos. Bueno, continuando el relato, te preguntarás ahora, ¿por qué el Titanic no pidió ayuda de inmediato? Aunque como se ha visto, el Titanic no tenía demasiados botes salvavidas, de lo contrario estos hubieran sido suficientes probablemente para salvar más personas. Entonces, sabiendo que tenía una falla en su sistema de botes salvavidas, ¿por qué no informar de inmediato la situación que estaban pasando? Esta es una de las preguntas más extrañas que te harás, y tal vez la única respuesta que se puede tener, radica en la falta de comunicación que había dentro de la tripulación, ya que cuando se produjo el accidente, el agua comenzó a entrar por todos los compartimentos de la proa, haciendo que el barco rápidamente se inclinara en una forma demasiado peligrosa.
Aunque la tripulación realizó demasiados intentos fallidos por cerrar las puertas herméticas, el sistema colapsó en algunos compartimentos importantes, lo que llevó a que el agua se esparciera rápidamente dentro del barco. Debido a esto, podemos creer que en principio trataron de optar por opciones de controlar la inundación del barco, lo cual desencadenaría en que no se informara a tiempo del accidente al barco más cercano, que transitaba por la misma ruta marítima del Titanic. Nuestro siguiente enigma nos lleva a algo que mencionábamos anteriormente y por lo cual nos preguntamos hoy en día, ¿por qué no había suficientes botes salvavidas? Es sorprendente que el Titanic, siendo el barco más gigantesco del mundo en esa época y albergando dentro de él a 2.224 pasajeros, solamente contara con solo 24 botes salvavidas. Si se hubieran seguido las recomendaciones de la época, estas indicaban para aquel entonces, que un barco debía tener al menos un 50% más de botes salvavidas en dado que se llegara a presentar una eventualidad de fuerza mayor. Pero entonces ahora te preguntarás, ¿por qué el barco más importante de la compañía White Star tenía tan poca prevención? La hipótesis más popular que rodea este problema es que los dueños de la empresa quisieron ahorrar dinero incluyendo menos embarcaciones. Otra hipótesis afirma que todo el accidente fue una estafa para cobrar el monto del seguro. Sin embargo, ninguna de las hipótesis respalda a ciencia cierta la increíble falta de previsión y planificación que se tuvo antes de la tragedia. Bueno, ahora llegamos a un punto clave, que no habíamos mencionado en el vídeo, pero que para nosotros debería ser una ficha clave en estas rompecabezas. Hablamos sin duda del capitán encargado del Titanic, y en esta parte de seguro a muchos nos surge la duda de saber qué le pasó al capitán Smith. Antes de contestar esta pregunta quiero contarte quién era en realidad el capitán Smith y por qué estaba allí. Bueno, Edward Ion Smith tenía alrededor de 62 años, y era apodado por muchos como Egg, gozando de una intachable reputación por su carisma, su sentido del deber, la cooperación y la amistad. Smith se unió a la compañía naviera White Star Line en 1880, ganando su primer mandato en 1887. Era tal su fama y distinción que muchos pasajeros comentaban que cruzarían el Atlántico solo por viajar en un barco comandado por él. Después de convertirse en comodoro de la flota de White Star en 1904, Smith se encargó de los viajes inaugurales de los mejores barcos de la compañía. Por lo tanto, no es de sorprenderse que comandara el Titanic en su primer y único viaje el 10 de abril de 1912. Antes de capitanear el Titanic, Smith había comandado el Republic, Captic, Majestic, Baltic, Adriatic y el Olympic, siendo también miembro de la Royal Naval Reserve. Ahora que ya sabes algunos detalles importantes del capitán Smith, continuaremos con nuestra pregunta planteada: ¿qué le pasó en verdad al capitán? Una de las tradiciones más conocidas de la vida de las personas que han navegado en los océanos, es que el capitán jamás deja su barco y va con él hasta el fondo de los mares en caso de naufragio. Bueno, el capitán Smith no fue la excepción. Según algunos testimonios de sobrevivientes, indican que creyeron haber visto al capitán Smith por última vez en el puente de mando, que estaba inundándose de agua, lo que sugiere que eligió quedarse a bordo. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. Hay algunos testimonios de personas que sobrevivieron al naufragio que sugieren una versión diferente, indicando haber visto al capitán Smith nadando hacia un bote salvavidas con un bebé en sus manos y entregándolo a uno de los pasajeros que estaban siendo evacuados, pero no se sabe qué le pasó después. Es difícil saber cuál de las versiones podría llegar a ser verdadera porque el destino del capitán Smith es aún incierto al día de hoy. Hay partes de la película que, como hemos visto, no son del todo cierto y que se sugiere pasó realmente en la realidad. Es tal vez la siguiente pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho alguna vez: ¿por qué se partió en dos el Titanic? Uno de los hallazgos impresionantes que la expedición encontró en los restos del Titanic fue que el barco se había partido en dos partes antes de sumergirse totalmente en el mar. Hasta entonces, la hipótesis general del accidente era que el capitán Smith tomó decisiones arriesgadas de navegación y su velocidad irresponsable en una zona helada del océano provocó la inevitable catástrofe ocurrida. Pero tal vez no puede ser del todo cierto, ya que se puede tener una versión alternativa, y en esta, se cree que el Titanic pudo haber tenido problemas en su diseño y construcción, dado por el uso de materiales de baja calidad o incapacidad de sus constructores, problemas que se dieron en el momento de hundirse. Ahora que escuchaste esto, ¿crees que el Titanic tuvo problemas en su construcción, y de pronto esto fue lo que lo llevó a que se hundiera rápidamente? Una pregunta que es demasiado importante y que no se debe pasar es tal vez, ¿qué pasó con el buque Californian, que había realizado la advertencia y estaba a solo 20 kilómetros de distancia? Según investigaciones se tiene por concluido, que las señales de socorro del Titanic fueron ignoradas.
Tiempo después de lo sucedido, personal del buque informó que en el momento de la tragedia el operador encargado de las señales de radio ya había terminado su labor, por tal motivo no se respondió a las llamadas de socorro en ese momento, dado que no se contaba con una persona experta a bordo de la tripulación que se encargara de la comunicación por radio. Una importante pregunta que surgió en los misterios del hundimiento del Titanic es, ¿por qué los botes salvavidas no estaban llenos? Según estudios realizados es que los botes salvavidas tenían una capacidad para albergar alrededor de 65 personas cada uno, pero algunos fueron lanzados al mar con menos de 30 personas a bordo. Bueno, esta teoría se puede centrar en el caos que se estaba viviendo en el tiempo del hundimiento. Se cree que al ver la tripulación y los pasajeros la inminente amenaza que estaban presenciando llevó a que se diera confusión y desorganización entre las personas encargadas de asignar los botes salvavidas. En aquel momento muchos de los pasajeros optaron también por quedarse dentro del barco pensando en que si se quedaban dentro estarían más seguros que en un bote salvavidas. Como vemos, la falta de educación por parte del cuerpo de ayuda del barco ayudó a que esto fuera más allá, lo que se pudo evitar si se hubiera tenido una adecuada preparación y manejo de emergencia por parte de la tripulación. Surgen demasiadas dudas del por qué se cometieron tantos errores humanos. La tragedia del Titanic es un claro ejemplo de cómo una serie de fracasos puede llevar a un desastre de altas proporciones, provocando la pérdida de innumerables vidas humanas. Desde el exceso de confianza en la insumergibilidad del barco hasta la falta de binoculares para los vigías, la toma de decisiones equivocadas por parte del capitán y la tripulación provocó este colapso que ha dejado huellas increíbles en nuestras mentes. Ahora, algo que te preguntarás, es tal vez si el clima jugó un papel importante dentro del desastre. La noche del 14 de abril de 1912 fue excepcionalmente tranquila y clara, lo que, paradójicamente, dificultó la detección de iceberg. En condiciones normales, las olas rompiendo contra el hielo habrían hecho más fácil avistar los iceberg a distancia. Además, no se vio luna esa noche, lo que significaba que la visibilidad era aún más reducida. Estos factores climáticos, combinados con la falta de binoculares y la alta velocidad del barco, hicieron que el iceberg no se detectara a tiempo para evitar la colisión. Otra duda que tal vez tenemos es, ¿por qué el Titanic no estaba preparado para un rescate rápido? A pesar de ser el barco más moderno y lujoso de su tiempo, el Titanic no estaba adecuadamente preparado para un rescate rápido en caso de emergencia. Las bengalas de socorro que se lanzaron no fueron interpretadas correctamente por el Californian, lo que retrasó la llegada de ayuda. Además, la tripulación del Titanic no estaba bien entrenada en procedimientos de evacuación y rescate. No se realizaron suficientes simulacros de emergencia, lo que dejó a los pasajeros y la tripulación sin saber cómo actuar en una situación de crisis. La falta de planificación y preparación adecuada resultó en una evacuación desorganizada y caótica. Algo que resuena hasta el día de hoy del Titanic es sin duda la joya de ingeniería que era para su tiempo, siendo este caracterizado por su diseño novedoso y extravagante, pero tal vez esto también pudo haber contribuido en gran medida al declive del barco. Bueno, algo que debes saber era que el Titanic se encontraba dividido en 16 compartimentos, diseñados para contener el agua en caso de una brecha en el casco. Sin embargo, el impacto con el iceberg dañó varios de estos compartimentos, permitiendo que el agua fluyera libremente de uno a otro. Además, las puertas herméticas no se extendían de forma correcta hacia arriba, lo que permitió que el agua se desbordara de un compartimento a otro. Este diseño, que se suponía iba a mantener el barco a flote, en gran medida fue posiblemente una de las causas que provocaron que el Titanic se hundiera rápidamente. Pero sin duda algo que nos preguntamos, es porque a pesar de que han pasado más de 100 años del hundimiento del Titanic, aún sigue siendo motivo de estudio las causas de su inminente colapso, y es que el Titanic es una muestra de cómo el exceso de confianza, la no preparación por parte de la tripulación ante eventos de emergencia, y creer que tal vez la tecnología los podría llevar a desafiar los inminentes desafíos que conllevan a navegar en el mar, deja un sinsabor para futuras generaciones de eventos, que nos enseña que es una historia que no debemos repetir. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y comparte y así ayudarás a crecer nuestra comunidad. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo.